mañana también se estuvo llevando a cabo una rueda de prensa de parte de la DNCD, donde su exdirector, una conferencia exactamente, donde su exdirector Rosado Mateo dio detalles acerca de los 9 kilos, 9 que se encontraron, exactamente toneladas que se encontraron de cocaína en Puerto Multimodal Cauce. Veamos. Luego de analizar las versiones dadas por estas autoridades de la Procuraduría General de la República, de la Agencia Antidroga y del propio presidente de la República, revelan serias divergencias que han generado en toda la opinión pública nacional más preguntas y dudas que respuestas, las cuales nosotros vamos a exponer ahora como legítimos intérpretes de las preocupaciones del pueblo dominicano. Podrán ver ustedes, vamos a partir de la publicación en la página de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vamos a partir de la publicación en la página de la Procuraduría General de la República y vamos a partir de las declaraciones del propio presidente de la República para ver las divergencias y sin temor ninguno a ser redundante, e inconexiones que presentan todas estas versiones dadas por esta autoridad. Partimos de la principal, que fue la Dirección Nacional de Control de Drogas, que le presentamos ahí. Luego, la Procuraduría General de la República y posteriormente las declaraciones del propio presidente de la República. Vamos a ver en detalle cuáles son esas preocupaciones y esas preguntas. Fíjese que estamos hablando de preguntas. Nosotros no vamos a hacer críticas ácidas aquí en este escenario porque consideramos que sería un flaco servicio al país intentar hacer o caer en el terreno cenagoso de las descartaciones. Un flaco servicio le haríamos al país y muy contentos se pondrían los narcotraficantes. Todo lo contrario. En este momento lo que vamos a hacer es preguntas, le vamos a formular preguntas a las autoridades que se hace toda la opinión pública nacional y que requieren una respuesta. La primera parte está contenida en la página de la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde se publica en fecha sábado 7 de diciembre el siguiente informe, en el que está subrayado ahí: agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, apoyados por la Dirección General de Aduana, Agencia de Inteligencia del Estado y la Seguridad Multimodal Caucedo, coordinado por el Ministerio Público, o sea, 5 agencias, coordinadas por el Ministerio Público. Uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la DEA aquí? ¿Participó o no participó la DEA? Porque las versiones originales servidas por las autoridades dan cuenta, en la versión fundamental del señor presidente de la República, de que la DNCD y la DEA prepararían un informe por el alijo de la droga. Cuando uno ve una declaración de ese nivel, en donde la DEA va a hacer un informe junto a la DNCD, uno piensa que obviamente la DEA estuvo en esa operación, mínimo, estuvo en esa operación o proporcionó inteligencia que llevaron a dar ese enorme golpe, ese contundente golpe. Pero en esas declaraciones de las mismas autoridades de la DNCD no aparecen 5 agencias coordinadas por el Ministerio Público, pero ahí no está en ningún momento la DEA. Entonces, primera pregunta, ¿participó la DEA o no participó en esta operación? Se pregunta. La segunda pregunta, a propósito de la declaración del señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, ¿cómo la DEA hará un informe en torno a este caso si no participó en esta operación? O sea,
Tú me estás diciendo que yo tengo que hacer un informe sobre una operación que ya estaba en curso o estaba ya más que en desarrollo y yo estoy llegando ahí. Es como decir, si tú no me invitaste al sancocho, ¿cómo me vas a decir que yo debo participar en fregar los platos? Segunda pregunta. Declara en la misma página de la DNCD que los agentes de la DNCD, apoyados por miembros de organismos oficiales, luego de recibir informes de inteligencia, fíjese bien, luego de recibir informaciones de inteligencia, más abajo señalan, cuando una unidad que se movilizaba por uno de los bloques de la terminal advirtió, óigase bien, de un movimiento inusual. Entonces, aquí, obviamente, nos vamos a preguntar de nuevo, qué es lo que deben las autoridades del gobierno definir. ¿Se trató de una casualidad producto de un patrullaje rutinario que se hace dentro del puerto o realmente hubo un trabajo de inteligencia previa? Porque si hubo un trabajo de inteligencia previa, entonces ahí, junto con ese cargamento de droga incautado, que nosotros felicitamos a las autoridades antidrogas de República Dominicana, en la persona del almirante Cabrera Ulloa y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Junto con ese cargamento, entonces, debió venir, como había informaciones de inteligencia, a esta altura de juego, debíamos tener, por lo menos, a quienes recibieron esa droga aquí, quienes la almacenaron, quienes la iban a trasegar. Pero, obviamente, la pregunta fundamental es, ¿se trató entonces esto de una casualidad o fue producto de un trabajo de inteligencia previa? ¿Cómo es la cosa? Aclárenos, por favor, como que no entendemos. En el mismo párrafo, en el mismo documento, pero en el tercero y cuarto párrafo del mismo documento, señalan que tras realizar un levantamiento visual en todo el área, se detectaron, ahí está subrayado en letra en rojo, se detectaron 2 contenedores abiertos, uno vacío y otro cargado de banano. Pero ¿qué pasa? Que en el cuarto párrafo, entonces, del mismo documento, se señala que lograron detectar en ambos contenedores un total de 320 sacos conteniendo en su interior 9.588 kilos. Por favor, retengan esa cifra, 9.588 kilos. Retengan esa cifra porque la vamos a referir un poquito más adelante. Entonces, obviamente, uno tiene que preguntarse cuál de las dos versiones es la correcta. Un contenedor con banano que encontraron las autoridades y otro vacío, o 320 kilogramos de cocaína en ambos contenedores. Por favor, aclárennos, porque nosotros como que nuestro entendimiento no llega hasta ahí. La pregunta, obviamente, serían, ¿en cuál contenedor estaba la droga entonces? ¿En cuál contenedor estaba? O sea, ¿en cuál de ellos vino la droga? ¿En el contenedor vacío o en el contenedor que tenía los bananos? El trasiego de la droga, en el que vino de Guatemala. El trasiego de la droga es donde se produjo del contenedor vacío de Guatemala al contenedor, del contenedor vacío al contenedor de Guatemala. ¿Cuál de las dos versiones? Tenemos 2 contenedores, ¿verdad? Un contenedor que viene de Guatemala cargado de banano, otro contenedor que está vacío. Las autoridades refieren en el tercer párrafo, uno que encontraron uno vacío, otro lleno. Y en el otro párrafo cuarto, entonces, encuentran que la droga está en ambos contenedores. ¿Cuál es la realidad realmente? ¿Por qué dentro de un documento como ese, que es una versión que va para el mundo entero, así como en el mundo entero hoy corre que en República Dominicana se incautó esta cantidad de droga, cómo vamos a creer en qué es lo que está pasando aquí?
¿verdad? Entonces, la otra pregunta, y obviamente que esperamos en algún momento que tenga respuesta. ¿Por qué razón, mientras el párrafo 3, y soy redundante en esto, dice que se detectaron 2 contenedores abiertos, uno vacío, otro cargado de banano, el párrafo 4 dice que estaba en ambos contenedores? Esa es la pregunta que nosotros queremos que nos respondan, por favor. Nos referimos de nuevo al párrafo 3 y el párrafo 4. De nuevo, adelante, por favor. Recuerden que les dijimos que observaran la cifra de 9.588, ¿verdad? 9 toneladas, 588 kilos, les dijimos, que está publicada aquí en el documento base de la Agencia Antinarcóticos. Y le pedimos a ustedes que retuvieran ese número. ¿Por qué le pedimos a ustedes que retuvieran ese número? Porque extrañamente, aquella versión que fue dada el día 7 del presente mes de diciembre, en el día de ayer, 15 de diciembre, la Procuraduría General de la República se despacha entonces diciendo que no eran 9 toneladas 588 kilos, sino que eran 9 toneladas 889 kilos. Hay una diferencia ahí de casi 300 kilos de cocaína entre lo que dice la Agencia Antidroga en su primer documento con lo que señala la Procuraduría General de la República, con la agravante de que la droga ya fue incinerada. Ya la droga fue incinerada. Entonces, en el párrafo 5 también encontramos otras divergencias que refleja la absoluta desconexión entre las autoridades a la hora de emitir y de servir informaciones en torno a este caso. Dice, las primeras investigaciones dan cuenta de que el contenedor cargado de banano llegó al país procedente de Guatemala y según se ha establecido, varios individuos, hasta el momento desconocidos, intentaban transferir el alijo a otro contenedor que sería embarcado en un buque con destino a Bélgica. En ese párrafo 5, las autoridades afirman categóricamente que la droga llegó al país en el contenedor procedente de Guatemala y que iba a ser trasladado al contenedor vacío con destino a Bélgica. Vamos a ver lo que pasa aquí. El presidente de Guatemala se vio obligado, después que el ministro de lo Interior, o su equivalente, el ministro de Gobernación, equivalente al ministro de Interior y Policía de aquí, de República Dominicana, negara esa versión. Tuvo que salir el propio presidente de Guatemala a desmentir la información que se había servido en el sentido de que esa droga había salido desde Guatemala para acá. Aquí están las declaraciones. No es un tema de la postura del gobierno de Guatemala, porque lo que ya quedó claro y es que las autoridades dominicanas ya identificaron que la contaminación de ese cargamento sucedió en la República Dominicana y ya es público, es decir, ellos ya lo dijeron, ya lo asumieron, de manera que lo que queda claro es que, como lo había dicho el Ministerio de Gobernación, el container en Guatemala no tuvo ninguna contaminación. Pasó por Honduras, pero evidentemente